serán instaladas incubadoras y tinas donde crecerán. Se trata de un proyecto científico importante. El desarrollo tecnológico para el cultivo del pulpo rojo del Caribe, Octopus maya. Está enfrente de los estados de Campeche y Yucatán. Hasta ahora se pescaba, no se cultivaba. En este estudio se patentó unas incubadoras para estandarizar la producción de las crías. La cantidad de huevos que puede producir este pulpo rojo varía entre los 400 y 1000 huevos, adhiriéndose en racimo a las cubiertas de las incubadoras. En otro experimento, de manera más rudimentaria, se utilizaron materiales semejantes a ladrillos para incubar los huevos. El periodo de incubación varía según la temperatura del medio, siendo más corto a temperaturas mayores, obteniendo tasas de eclosión muy altas. Las paralarvas eclosionadas nacerán completamente desarrolladas, pero un poco más desproporcionadas que las adultas. Incluso ya poseen bolsa de tinta. Para el pulpo rojo no se especificó la alimentación larvaria. Sin embargo, a nivel experimental, se hace uso de los cultivos auxiliares de artemias. El éxito también ha sido este alimento que está en proceso de patente. La mezcla se unta en conchas de mar y de ahí la extraen los pulpos. Es increíble que pues estos animales se conviertan justamente en una industria. El mejillón, un tesoro de las rías gallegas. A lo largo de las rías baixas gallegas es muy habitual la imagen de las bateas flotantes. En ellas se cultiva uno de los productos más apreciados del mar, el mejillón. El muelle de Rachó, muy cerca de Sanxenxo, es uno de los lugares de salida de los barcos de recogida de este molusco. Las bateas son cultivos flotantes de madera con sus flotadores y se cuelga en cuerdas, un máximo de 500 cuerdas. Se siembra la semilla, se deja crecer, a lo largo de 6 meses y un año se vuelve a sacar y vuelve a plantar para hacer las cuerdas más finas. Y el producto final pues sería este mejillón, que sería un mejillón de 30 piezas o 35, pudiendo llegar hasta un mejillón de 15-20 piezas, dependiendo de lo que pida el cliente. En zonas de costa más abiertas, donde el temporal puede incidir más en la estabilidad del cultivo del mejillón, se utiliza preferiblemente la línea de cultivo o long line, que consiste en una línea de flotadores donde se intercalan en la línea madre las cuerdas de cultivo. Aunque este sistema requiere de un mayor mantenimiento, los costes son menores que una batea tradicional y se obtienen mejillones de mejor calidad. El mejillón debe pasar por la planta depuradora antes de llegar a los supermercados Alimerca. Bueno, estamos en las instalaciones de Moluscos Rías Baixas, en la ría de Pontevedra. Es una depuradora, nos dedicamos a depurar mejillón. Y el proceso consiste en someter el mejillón a una corriente continua de agua salada previamente desinfectada. Aprovechando la alimentación por filtración del molusco, conseguimos eliminar los patógenos que puedan tener. Y para terminar, la selección y empaquetado. Una vez hecho ese proceso, se selecciona, se limpia y se envasa para consumir. Y así, después de este camino, Alimerca consigue tener en sus supermercados un mejillón de la más alta calidad. En el lugar donde nos encontramos es del municipio de Santiago Ixmiquilpan. La actividad principal aquí en la boca del Camichín es el cultivo del ostión. Lo hacemos de manera familiar
lo que es la realización desde las sartas hasta la siembra, acarreo, a zonas de captación de semillas, a zonas de corda. Todo lo hacemos de manera familiar. Perforamos la misma concha que ya, del ostión que ya vendimos, ya sacamos. Lo perforamos, lo separamos por medio de un tubo de plástico de unos 8 centímetros. Se ensartan de uno en uno, una concha, un tubo, en una cuerda de polietileno. Es momento de recibir más apoyo al sector ostrícola. Las parquistas de Carril en la Ría de Arosa llevan 500 años con la cría de moluscos, almejas y berberechos, ocupando un espacio de casi 1 millón de metros cuadrados, y en especial con las almejas de Carril. En los parques de cultivo de moluscos viven más de 650 familias que trabajan de una manera totalmente artesanal. Desde sus inicios, los carrileños no solo capturaban ejemplares adultos en los bancos naturales del entorno, sino que recolectaban juveniles para engordar en los parques, y en función de la cosecha natural y de la evolución del mercado, cultivaban ostras, almejas o berberechos, según la necesidad. En los parques de cultivo de Carril vivimos más de 650 familias que a diario extraemos almejas y berberechos. 3 son las especies que fundamentalmente se cultivan en los parques de cultivo: babosa, fina y japonesa. Las almejas de Carril tienen hasta un 40% menos de colesterol que las almejas vecinas de la zona. Y no lo digo yo, sino que lo dicen técnicos de la universidad. También es de señalar que tienen hasta un 42% más de rendimiento en carne que sus vecinas y en cualquier época del año. Hay que señalar que las almejas de Carril están en una ubicación especial y se diferencian del resto por su sabor, por su textura y porque son inigualables. En Carril se viene trabajando los parques de cultivo de forma artesanal. Es tradicional trabajar a mano, todo lo hacemos a mano. El nombre científico de este camarón es Gryphiops cementarius. Esta especie es endémica del norte de Chile y del sur de Perú. Esto significa que no existe en ninguna otra parte del mundo. Los científicos de la Universidad Católica del Norte han invertido décadas de largo trabajo para dar con las claves del ciclo de vida y la reproducción de estos animales. Diversos estudios, experimentos e instalaciones han debido ser empleadas para descubrir su naturaleza y poder dirigir los planes de protección que les han preservado. Estos langostinos son exclusivos, naturales y de Castilla y León. Aquí nacen a 300 kilómetros del mar. Que seleccionamos los mejores animales, los que son los más grandes, que crecen más rápido, y los reproducimos. Lo hacen de manera natural, pero también por inseminación. En cada piscina hay 100.000 y viven en ellas durante 5 meses. Somos capaces de recrear el océano, trayendo la sal del Mar Rojo, y creamos un hábitat natural para el langostino, donde crece, se reproduce, es feliz. Hasta Navidad saldrá media tonelada de estos crustáceos de esta empresa. Aquí se pescan diariamente, se alimentan de piensos especiales y son totalmente ecológicos. El camarón gigante de Malasia o langostino de agua dulce
es conocido por su rápido crecimiento, su excelente sabor, su gran adaptabilidad y resistencia al manejo, y por ello esta especie es ideal para trabajar en acuicultura. Para garantizar la eficiencia del proceso, las hembras ovadas cosechadas en piletas de reproductores son mantenidas en los tanques de eclosión hasta el nacimiento de las larvas, que tarda entre 24 y 72 horas. Durante este periodo, las larvas son alimentadas con un crustáceo de un alto valor proteico, llamado Artemia salina. Aquí se puede observar la eclosión de los quistes de Artemia salina. Y aquí podemos ver los individuos de Artemia salina adultos. Ahora actualmente llevamos 6-7 meses con el proyecto de la langosta, en donde la idea es producir larvas, pleuros de larvas, son unos estados tempranos de larvas de crustáceos, en este caso de langosta Juan Fernández, y la idea es contribuir al repoblamiento de la isla, produciendo estas larvas que posteriormente después se puedan ir en las mismas avionetas o barcos en donde vienen, digamos, los adultos para poder mantenerse acá y exportarse. ¿Ese es un macho? Es una hembra. Ya, ¿y cómo la determinó? Porque es bastante más grande, cosa que se ve. Los pleópodos son mucho más grandes que este. El pequeñito. Ah, ya. Y es porque anida los huevos ahí. Ahí es donde mantiene los huevos la hembra cuando están en etapa, digamos, de cuidado para el caldo. Y todo que se mantienen las langostas de Juan Fernández. La capacidad que tiene el vivero es aproximadamente 10.000, entre 10.000 y 12.000 langostas. Vienen de diferentes islas, tanto de Selkirk, de San Ambrosio y de Robinson Crusoe. Aquí las mantenemos, el proceso se mantiene en un par de días. Nosotros la acondicionamos, de alguna forma elegimos cuál de ellas es la que puede viajar, y después de acá se empacan para que viajen, digamos, a su destino final, que son los mercados principalmente asiáticos, China, Europa también, Francia, Italia y España. Esos son los mercados principales. Generalmente en promedio están unos 3-4 días y ahí se van, a medida que van llegando, se van aclimatando. Bajo estas carpas crían al año miles de cangrejos de patas blancas. La estracifactoría de Rillo de Gallo, con sus 350 metros cuadrados de estanques, lleva cerca de 3 décadas investigando y cultivando un ejemplar vital y muy diezmado en la vida de los ríos. Ha sido una comarca cangrejera por excelencia siempre. Fue en los últimos sitios donde llegó la peste del cangrejo y donde había todavía ejemplares en el medio natural susceptibles de recuperarlos, trasladarlos a un centro como es este. Tiene una esperanza de vida de 9 años. Aquí hay aproximadamente 5.000 ejemplares en edad reproductora, de los que 3.500 son hembras. En octubre entrarán en celo, se aparearán con el macho y fecundarán los huevos. 6 meses después, tras un largo proceso de incubación, verá la luz 24 nuevos cangrejos por hembra.
introducción de esta especie pues ha proliferado un incremento de materia orgánica en el lecho de los ríos y un incremento de vegetación, con lo cual ha llegado a disminuir en algunos sitios el nivel de oxígeno del agua, pudiendo limitar o impedir en algunos casos la presencia de los peces. Mientras tanto, en su primer año de vida, comerán papilla de hígado crudo y patata cocida. En edad adulta, su destino será repoblar cauces de ríos de toda España en los que no convivan con cangrejos rojos ni cangrejos señal de origen americano. El cultivo de microalgas desde los inicios de la acuicultura moderna ha desempeñado un papel esencial en la consecución de numerosas especies tanto en acuicultura como en acuariología, gracias a su alto valor nutricional y los beneficios de su empleo en tanques de cultivo durante la fase larvaria. En la naturaleza existe un gran número de especies de microalgas, aunque no todas son aptas para su uso, seleccionándose las de acuicultura por su facilidad de manejo, altos aportes nutricionales, buena digestibilidad y la ausencia de compuestos tóxicos. Tanto variedades de macroalgas como las antes citadas microalgas están siendo estudiadas para la extracción de aceite para su comercialización. En bioreactores, las microalgas acumulan y producen mayor cantidad de aceite que los cultivos de macroalgas. Pueden producir entre 7 y 31 veces más aceite que la mejor cosecha en la tierra. Sí, todavía queda mucho por hacer, pero hace 10 años la gente se habría reído de nosotros si les hubiéramos propuesto que usaran combustible de algas para su coche. En el sector de la biotecnología, por ejemplo, el empleo ha crecido más de un 37% y ha generado en plena crisis más de 40.000 empleos en 2001. La cifra de negocio de las más de 1.000 empresas españolas es de más de 53.000 millones de euros y crece a un ritmo vertiginoso, en ocasiones por encima del 70% anual. Las algas pueden crecer en cualquier lugar siempre y cuando tengan luz suficiente, agua y dióxido de carbono. Mejoran la calidad del aire y absorben el CO2. También reducen el efecto negativo de la piscicultura filtrando el exceso de nutrientes. Las algas no necesitan fertilizantes, ni tampoco invaden la tierra. Los cultivos para biocombustibles compiten cada vez más por las parcelas de uso agrícola y crecen muy rápido. En 6 meses ya están completamente maduras. El objetivo principal de este cultivo es evitar la desaparición de muchas poblaciones de este equinodermo e implementar planes de conservación. La captura ilegal del pepino de mar se ha visto incrementada por su fácil recolección y favorecida por su alto valor en el mercado asiático. Se habla que dependiendo de la calidad y propiedades que le sean asociadas, puede alcanzar un valor de $1.400 el kilo en el mercado chino. Esta amenaza, junto a la baja supervivencia del alto número de huevos por puesta, hace que sea importante el estudio para lograr la reproducción de estos y preservar así la especie. Los erizos de mar se encuentran en todo el Mediterráneo y el Atlántico, desde Irlanda a las Canarias. Y aunque pueda parecer una moda reciente, los griegos los conocían de sobra y los comían abundantemente de aperitivo. También figuraban en la alimentación de los romanos. En Pompeya se han encontrado incluso restos de caparazones. Los erizos de mar son una clase de equinodermos como las estrellas de mar.
son animales exclusivamente marinos, que viven en contacto con el fondo, excepto en estado larvario, que son planctónicos. Como veis, su cuerpo tiene una forma globosa, semisférica, rodeada de espinas, y interiormente tienen unas placas calcáreas y su simetría es pentarradiada, es decir, tiene 5 placas. En la parte ventral está la boca. Esta es una estructura constituida por 5 dientes y un órgano que se llama la linterna de Aristóteles. Con esta boca puede morder las plantas de Posidonia, las algas, que es su alimento. La parte dorsal tiene el ano y además una placa a través de la cual entra el agua, circula por su interior por un sistema hidráulico de tubitos que se llama sistema ambulacral, y en función de la presión que ejerce el agua por dentro, estos tubitos o se contraen o bien sobresalen del cuerpo del animal, y es lo que permite que paradójicamente estos animales se desplacen por el fondo muy lentamente. A pesar que la denominación más corriente en España es erizo, en algunas zonas de Asturias y Cantabria, donde es un marisco muy popular, se le conoce como oricio. También está extendido su consumo en Galicia, ya que además es la zona de donde proceden la mayor parte de las capturas nacionales. La parte interesante de estos animales es que machos y hembras son totalmente iguales externamente, ¿de acuerdo? La parte comestible de estos animales son sus gónadas, ¿de acuerdo? Tienen 5 gónadas. Conocer un poco las especies. Se conocen 2 interesantes. La que tengo en mis manos, el erizo de roca, el Paracentrotus lividus. Se encuentra en los primeros 20 metros de profundidad y es una especie muy curiosa en medio natural porque normalmente las podemos distinguir porque por encima de su cuerpo suelen tener hojitas de Posidonia, de algas y también conquillas, y lo hacen para camuflarse y protegerse del sol. El cultivo de erizos de mar se realiza en tanques donde se les proporciona un sustrato de láminas verticales que aumenta la superficie y garantiza una misma entrada de luz y circulación de agua. Tenemos cultivo de microalgas, que son las microalgas que se utilizan comercialmente, que es Isocrisis, una especie Isocrisis, una especie de ketócero que forma una película o biofilm, ¿ya? En el caso de los primeros, una vez que se logra la metamorfosis de larvas a juvenil. Principalmente le proporcionamos ketóceros y isocrisis, una dieta mixta, en toda la etapa del cultivo, y en la etapa final, cuando ya obtenemos una larva premetamórfica, utilizamos una microalga que es bentónica. La inducción de la puesta se realiza de una forma sencilla mediante una inyección de cloruro potásico en el celoma, activando la secreción de gametos por las gónadas. Los arrecifes de coral constituyen una de las comunidades biológicas más antiguas y complejas del mundo. Formados por diversas especies de corales duros con formas ramificadas, masivas y aplanadas, los arrecifes se encuentran entre los ecosistemas más productivos que existen. Son un soporte de la fauna y flora costera. En ellos habitan una diversidad de especies, entre las que podemos encontrar algas, bacterias, invertebrados y peces. Existen 2 sistemas de cultivo de corales, los sistemas de cultivo controlado y los sistemas de cultivo marino. En el sistema controlado se manejan parámetros como temperatura, luz y alimento para que los corales puedan crecer de forma eficiente. En el sistema de cultivo marino
Se colectan las colonias que se encuentran tiradas en el arrecife y se incorporan de la misma forma en la que estaban, sujetándolas con cemento gris o amarrándolas con cintillos para que no pierdan su forma y puedan rehabilitarse. La propagación de los reclutas en sistemas marinos se realiza a través de sustratos artificiales elaborados a base de cemento blanco y arena de mar para la fijación de los fragmentos clonales. Adicionalmente, se efectúan monitoreos permanentes para analizar su adaptación y desarrollo en las áreas elegidas. El cultivo de corales para zonas arrecifales que realizan investigadores del Instituto Nacional de Pesca representa hoy un caso exitoso en México, al propiciar el reclutamiento de especies de importancia comercial y contribuir al mejoramiento de los ecosistemas marinos, generando estrategias para afrontar el cambio climático.